Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy aprenderemos el significado de las yurei en la cultura japonesa y por ende en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. La palabra yurei proviene de los kanjis yu, que significa oscuro, y rei, que significa alma. Los yurei son fantasmas de las personas que tuvieron una muerte trágica y son incapaces de descansar en paz, por lo que se quedan atrapadas en el plano terrenal y buscan venganza de las personas que ocasionaron su muerte. Las historias de yurei suelen tratar habitualmente temas como la tragedia, la traición, la venganza y a veces hasta la justicia poética. Antes de hablar de las yurei, vamos a hablar sobre la existencia del alma en la cultura japonesa. Según el sintoísmo, el ser humano estaba formado por dos partes. Por un lado estaba el plano espiritual, denominado kami, y por otro lado estaba el cuerpo físico. Al morir, este espíritu, llamado kami, se libera y se separa del cuerpo y comienza su viaje hacia el más allá. Este camino suele ser una tarea difícil y ardua, por eso es que los familiares del difunto hacen rituales para acompañarlo durante su travesía al paraíso. Pero, para aquellos que han tenido una muerte no natural o hubiesen albergado grandes cantidades de odio y rencor en su corazón, al momento de morir, podrían mantenerse en el mundo terrenal y no descansar hasta solucionar sus problemas. Origen de las yurei. Durante la antigüedad, las yurei se designaba a las almas de los difuntos y no causaban daño alguno para los vivos, pero fue en el siglo XVII cuando la representación de las yurei se solidifica como la conocemos en el día de hoy, como almas vengativas que pueden provocar enfermedades, maldiciones, epidemias, desastres y varios males. Por todas estas razones, las yurei se convirtieron en seres muy temidos y objetos de diversos ritos de aplacamiento, como por ejemplo, para apaciguar estas almas se les suele dar ofrendas y cánticos de sutras para intentar cambiar ese estado de ira a paz. Categorías de las yurei. Aunque todos los fantasmas japoneses se llaman yurei, dentro de esa categoría hay varios tipos específicos de fantasmas, clasificados principalmente por la manera que murieron o su razón de volver a la tierra. Por ejemplo, los onryo son fantasmas vengativos que murieron con el sentimiento de rencor en su corazón por un mal que les hicieron durante su vida. Estos son los fantasmas más populares, como es el caso de Oiwa, del cual hablaremos en unos momentos. Otros tipos de yurei que existen un poco menos habituales son las ubume, que son las almas de las madres que murieron durante el parto o murieron dejando niños pequeños. Por otro lado, tenemos a los funa yurei, que son los fantasmas de la gente que murió en alta mar. Normalmente se tratan de marineros que buscan a sus antiguos compañeros con la intención de arrastrarlos al fondo del océano. Y también podríamos mencionar a los Sashiki Warashi, que son los fantasmas de niños, que en realidad son los más inofensivos de todos. Apariencia de las yurei. Cuando hablamos de yurei, lo primero que se nos viene a la mente es un fantasma de aspecto femenino. Esto es debido a que las historias de fantasmas siempre tratan de emociones intensas como el amor, la tristeza, la traición y la venganza. Y en el Japón antiguo se relacionaba a las mujeres con estas emociones. Un ejemplo de esto podría ser el yokai de Hanya, que se trata de una mujer que enloquece y se convierte en un demonio por sus propios celos y avaricia. Pero también existen los yurei masculinos, hay que tener eso en cuenta. Un ejemplo de esto podría ser Kohada Koheiji, que fue asesinado por el amante de su esposa y que volvió a la tierra para vengarse de su asesino y su esposa. Pero generalmente se decía que cuando una mujer moría de manera cruel y trágica, tenía muchas más posibilidades
de que su alma se transforme en una yurei vengativa que los hombres. De todas formas, en la mayoría de las representaciones de la yurei se las representa en efecto como fantasmas de aspecto femenino, utilizando un kimono blanco funerario con un largo cabello negro y sin piernas, pero capaces de desplazarse flotando en el aire. También suelen portar un trozo triangular de papel llamado Hitai Kakushi, que se ubica en su cabeza, y también suelen estar acompañados por fuegos fauto, llamados Hitodama, que suelen ser de colores azul, verde o púrpura. Además, las yurei también pueden tener alguna deformidad, ya que toman la forma que tenían justo antes de morir. Historias de fantasmas en Japón. En el periodo Edo fue cuando proliferaron las kaidan, o historias de fantasmas, al mismo tiempo que fue cuando se produjeron la mayor cantidad de representaciones gráficas de las yurei. Las 3 historias sobre fantasmas más conocidas en Japón son las San o Yurei, que significa literalmente 3 grandes fantasmas. El primero de ellos habla de Oiwa, el yurei del odio. El segundo es Otsuru, el yurei del amor. Y por último, Okiku, el yurei del tormento. Ahora voy a hacer un breve resumen de 2 de estas 3 historias. Comenzaremos con Yotsuya Kaidan, que es nada más y nada menos que la historia de Oiwa. En esta historia nos cuenta la historia de un samurái llamado Iemon, que envenena, asesina y crucifica a su esposa Oiwa. Todo esto para poder casarse con una mujer más joven y bella, de la cual está enamorado, y también con este compromiso busca heredar una posición social más alta. En esta obra, Oiwa es retratada como una mujer bondadosa y virtuosa, pero después de su trágica muerte, su espíritu regresa para perseguir a Iemon y vengarse de él por su traición y crueldad. Oiwa tortura a su marido apareciéndose en todos lados. Incluso aparece en el rostro de su nueva esposa, y en un ataque de pánico, Iemon termina degollándola. También aparece en el rostro de un amigo que termina siendo asesinado por este samurái, y hasta ve su rostro en las lámparas de papel. Finalmente, el samurái Iemon se vuelve loco y termina siendo asesinado por el hermano de Oiwa. Ahora hablaremos un poco sobre Sarayashiki, la mansión de los platos. La historia trata de Okiku, una sirviente de una familia adinerada que poseía una importante colección de 10 platos de porcelana. Al desaparecer uno, acusaron a Okiku y ella, en su desesperación, se arrojó a un pozo. Desde su muerte, el espíritu de Okiku atormentó la mansión, contando del 1 al 9 y luego gritando en busca de la 10ª placa de porcelana. Existen varias versiones de esta historia. En algunas es asesinada por el samurái terrateniente por despecho, pero en todas las versiones el hilo común es la desaparición del objeto y su suicidio por desaparición. Bueno, y tal vez se preguntarán, ¿y cómo ayudar a una yurei para que pueda descansar en paz? Como muchos monstruos del folclore japonés, los yurei pueden ser repelidos con ofuda, que son escrituras sintoístas santificadas, aunque también los monjes budistas y ascetas pueden llevar a cabo rituales para aplacar su espíritu. Las yurei en el teatro. Las yurei aparecen en muchas obras del teatro no, y especialmente en el kabuki. Hasta existe un género exclusivo del kabuki en donde solamente se encontrarán historias de yurei. Estos se llaman kaidan modo, y en estas obras teatrales se representan a las historias mencionadas anteriormente, como la de Yotsuya Kaidan y la de la mansión de los platos rotos. Se dice que el kabuki fue quien creó la imagen tal y como los conocemos de la yurei.
debido al maquillaje llamado Aiguma, caracterizado por una palidez extrema, los ojos profundos y negros, y también eran imprescindibles las pelucas de pelo largo, que delataban ese miedo irracional al cabello largo de las mujeres. También se usaban largos kimonos para generar la sensación de ausencia de piernas. Significado de las yurei en el tatuaje tradicional japonés. Si bien el diseño de las yurei no es un diseño muy común en comparación a otros, tiene una gran profundidad simbólica y también una gran estética tradicional. Las yurei pueden representarse de diversas maneras, ya sea como figuras solitarias flotando en la niebla, emergiéndose de las tumbas, o con objetos simbólicos como linternas o cuerdas. También se las suele ver acompañadas de otros diseños como serpientes, kanjis, fuegos, etcétera, etcétera. Tenemos que remarcar que su significado va a variar según la historia de yurei que se esté contando, pero en general estos seres suelen ser recordatorios de la transitoriedad de la vida, la importancia de enfrentar el pasado y la necesidad de la redención para poder descansar en paz. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final del video, y si les gustó ya saben que pueden apoyar al canal dejando su like, comentario y suscripción. Sin nada más que decir, me despido, hasta la próxima. Adiós.